Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 21 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que va a la Asamblea en el primer debate el contrato minero. Esperemos que sea una discusión sensata y obviamente en paz. Un día en el que Bernardo Arévalo es el nuevo presidente electo de Guatemala. Y en Ecuador habrá segunda vuelta Laura González y Daniel Noboa. España, campeona del mundo en el fútbol femenino. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que esto sigue en KW Continente Radio, en Canal 21 Next TV. Oiga, ese golazo de la muchacha española. Sí, fue... Y fue un juego en la que hubo muchas oportunidades de gol. Sí. De ambas partes. De ambas partes. No fueron finalistas... Pero fueron de vida, cualquiera de las dos. Podía haber sido. Pero mis felicitaciones al equipo español. Como yo soy fanático, yo iba al equipo español. Yo también. Y ganaron, así que 1-0. 1-0. Ayer, a la una, bueno, era a las 12 horas de España. 12 horas de España, 6 de nosotros. 5 de la mañana. 7 horas. Usted madrugó con esa victoria. Mucho que contarles en un día como hoy, 21 de agosto, en que entramos al último tercio. Ya. Este mes, recuerde, tiene 31 días y el proceso electoral latinoamericano no deja de sorprendernos por las noticias que trae. Algunas cosas que le habíamos hablado han pasado, pero el escenario global también está interesante. Parto por decirle algo que debemos conocer todos. En primer lugar, entre el mañana y el miércoles, 22 y 23, se estará celebrando en Johannesburgo la reunión del BRICS, con la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin. Ahora le hablo un poquito sobre esto. Allí se van a discutir muchas cosas. La ausencia de Putin elimina un elemento de radicalización de ese grupo y pone el peso de la balanza entre la República Popular China y la India. Vamos a hablar algo sobre eso, pero antes permítanos actualizarle, Fernando, con lo que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, particularmente los que fueron a proceso electoral o los que recientemente fueron a proceso electoral, como el caso de Argentina. En Guatemala, la población que estaba apta para votar era 9.4 millones. Solo votó el 45%. Una abstención del 55%. Pero, por ejemplo, estaban dando las cifras del consulado de Los Ángeles, donde había aptos 25,000 guatemaltecos para votar y votaron solo 300. Sí, hubo un hackeo. El Tribunal Electoral... tanto en Ecuador como en Guatemala. Y en algunos países de Europa. Hubo hackeo, según la información del Tribunal Electoral. Pero las cifras, cualquiera que sean, no va a cambiar el panorama interno. No quiere decir que no haya que investigarlo, pero no va a cambiar el panorama interno. Con lo que fue, que es representativo de la sociedad guatemalteca, los resultados son los siguientes. Ya con el 95% de votación, Arévalo estaría sacando el 59.45% y la señora Torres el 35.86%. Si lo redondea, estaríamos en 60-40 votos netos. Puede ser que sea 59-37, pero ese es el neto. Bien. Una vez que diga esto y vea los votos que fueron el proceso, fue una elección típica de la segunda vuelta. En la segunda vuelta siempre vota menos gente porque se reduce a 2 candidatos. Esta elección tiene las siguientes características. Primero ganó el que no quería que la oligarquía no quería que ganara. El que se les coló literalmente por los palos. En la primera vuelta electoral, el señor Arévalo no aparecía en las encuestas. Nada. Usted nunca oyó hablar de él en el proceso de la primera vuelta hasta el conteo de la noche, cuando comenzaron a descubrir, entre comillas, el señor Rafael
Curuchiche. Nunca se olvide este fiscal, ¿eh? Este es el fiscal que actuó como la mano derecha del presidente Gimatei. Giammattei. Y que intentó frenar la candidatura del señor Arévalo a través de la judicialización, ya no de la política, del proceso electoral. Miren las cosas que pasaron. Primero, la Corte Suprema de Justicia el viernes de Guatemala emitió una resolución ordenando al fiscal que dejara tranquilo al partido Semilla y le ordenó que suspendiera las investigaciones. Pero este fiscal no responde a la Corte, responde a los intereses del propio presidente actual. El presidente de Giammattei anoche llamó a Arévalo para felicitarlo por el triunfo, es decir, él reconoce la victoria. Recibió también llamadas del presidente de México y de Bukele, de El Salvador, y está recibiendo las llamadas de apoyo de los líderes del mundo. La Unión Europea estaba presente, la OEA estaba presente, y es, desde el punto de vista electoral, indiscutible que él ganó. La ventaja, Fernando, es amplia. Amplia, muy amplia. Amplia, no es que fue por medio punto, No. no fue la historia del Perú. Fue una victoria de casi 20 puntos y algo. Depende del número que tomemos al final, pero les doy los números que yo tengo de la madrugada ya. Es decir, la victoria fue contundente. El discurso de Arévalo se centró en la necesidad de unir al pueblo en la lucha contra la corrupción, en la necesidad de hacer transformaciones importantes en la vida social del país. Y no fue un discurso radical en términos económicos, planteó la necesidad de construir una sociedad en la que todos los guatemaltecos tengan un espacio. Recibió el apoyo internacional, no hubo sorpresas en los números que nosotros teníamos, eran 63, puede ser que llegue a 60. La señora Torres le habíamos dicho que estaba en 35, 37, y estuvo en ese rango. En ese rango, sí. De 37, de manera que en el caso de Guatemala, la segunda vuelta, dada la característica que tomó la segunda vuelta, el acoso del fiscal fue un factor fundamental en la victoria de Arévalo, porque además de ser un proyecto nuevo, como le estaba describiendo el viernes, el voto juvenil se descantó por él. Fue contundente su victoria en Ciudad de Guatemala y en las áreas urbanas, con una votación joven que busca un cambio, que le interesa la lucha contra la corrupción, pero además le interesa el futuro. O sea, no se detiene en que aquí hay gente en Panamá que su lucha es una, entre comillas, lucha contra la corrupción, pero se detiene ahí. No va al fondo del problema. ¿Quién es el nuevo presidente? Esperamos la confirmación oficial en la mañana de hoy. El nuevo presidente es un socialdemócrata, moderado, hijo de un expresidente, José Arévalo, un hombre de una formación académica buena, que tiene experiencia y que le toca el difícil trabajo de conformar un gobierno ante el acoso, porque todavía no conocemos, en el día de hoy conoceremos un poco más, cuál va a ser la reacción de este fiscal Curuchiche, que dijo que después, o sea, hoy, 21, continuaría las intenciones de hacer un juicio anticipado para eliminar los diputados Semilla, que son minorías en el Congreso. Entonces el presidente, ahora con esta contundente victoria, le va a costar a este señor Curuchiche implementar su malévolo plan. Le va a costar. Anoche las manifestaciones en Ciudad de Guatemala y en las principales ciudades de Guatemala eran multitudinarias a favor de la candidatura del presidente electo. Veremos en el desarrollo de los acontecimientos. Recuerden que la toma de posesión es en enero. Y el presidente
en funciones actualmente, le llamó al candidato ganador para decirle que a partir de hoy estaría abierto para las discusiones. No sabemos si es con una mano te doy el apoyo y con la otra te golpeo. No sabemos. Vamos a darle seguimiento. Los líderes sociales guatemaltecos han pedido la presencia de la Unión Europea y de la OEA hasta la toma de posición. Ellos no confían en la justicia guatemalteca. De todas maneras, hay un giro. Este es el primer presidente, vamos a llamarlo así, Fernando, progresista, entendiendo el progresismo no como socialismo. Bueno, Jacobo Arbenz es el hombre más. No, este fue el primer de hace 40 años, o sea, desde que se instaló la democracia, este es el primer presidente. Vamos a ponerlo así. Este es el primer Petro del siglo XXI. Del siglo XXI en Guatemala, porque en Colombia los conservadores ganaron por casi 200 años. Sí, conservadores, bueno, liberales. Liberales, bueno, eran con la misma orientación. Claro, te dice, bueno, en Colombia pasaron cosas importantes y positivas durante años. Claro, durante tantos años, claro que sí. Y era un país estable, sin duda alguna. Lo que le estoy tratando de hacer una comparación que usted puede medir. Este Arévalo, usted lo estudia a él y se dará cuenta que él no es un hombre, el tipo Petro. Él es un intelectual humanista, cree de verdad en la juventud y le tocará ahora formar un gobierno. Recuerde que él gobierna sin el control del Parlamento. Y vamos a ver cómo se mueve esta derecha voraz guatemalteca ante una derrota. Ellos no estaban preparados para Arévalo. Arévalo se les coló por las cercas. No estaban preparados. Y no sé hasta dónde Arévalo tenga la capacidad de sumar o neutralizar a las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas en Guatemala son fuerzas que tienen un poder real y no tienen esa subordinación, no tienen la historia de civilidad que tienen las Fuerzas Armadas colombianas, por ejemplo, para darle una simple comparación de dos países. Por otro lado, simultáneo a que se estaba dando esta elección, tuvimos elecciones en Ecuador. Y aquí sí las encuestas se equivocaron. Que Noboa no lo vieron por ningún lado. Nunca estaba Noboa en nada. Noboa estaba como estaba Arévalo. Estaba detrás de la ambulancia, escondido. Y les doy las cifras primero. En el porcentaje de votación de 13 millones, votó el 82%, 82,2%. Un récord. Lo que no es un récord, es dentro de los estándares de Ecuador. Está entre las votaciones, es una votación altísima, pero en Ecuador se vota porque además de ser obligatoria, te ponen una multa de $45 si tú no votas. No suena mucho, pero $45 en Ecuador es mucha plata. Sí. Pero una multa razonable. Lo que quiere decirle es que las multas cuando las ponen de 1.000, 2.000, 3.000, nadie las cobra. Y se las ponen de 5.000 menos. Una multa de 45 fueron, pero en Ecuador siempre la gente vota. Esta es la votación. En esa votación, los 3 primeros lugares, los demás ya no cuentan, están en Laura González, que le dijimos nosotros que marchaba al frente, con 38, terminó con 32,2% con el 99% de los votos escrutados. Escrutado en el escrutinio rápido. Noboa, Daniel Noboa, hijo de ese multimillonario Álvaro Noboa, y un hombre poderoso en Guayaquil y en Ecuador en total. Ecuador. Pero él es un hombre con sede en Guayaquil, un hombre de una gran influencia política. Con Álvaro fue el que le propuso y le consiguió al presidente Guillermo Lasso un acuerdo legislativo para que gobernara. Sí. Y la gente de Lasso lo rechazó sin haber comenzado el gobierno. Ahí comenzaron sus errores. Bueno, este muchacho Noboa, que no aparecía, este es un hijo de él, de 35 años, 36, un hombre joven, que no aparecía en ninguna encuesta. Y quien reemplazó a Villavicencio, que fue Cristian Zurita, y
otra persona, el vicepresidente, creo, de Lenín Moreno, quedaron con 10%. Es decir, no llegaron, porque la diputación, Novoa sacó 24%, 23, algo, lo voy a redondear, a 24%. Eso es un lujo que me puedo dar, porque yo no soy autoridad. Pero es para que usted recuerde la relación, 33 contra 24. Ellos dos pasarían a la segunda vuelta, que sería el 15 de octubre. No tenemos datos todavía sobre la composición de la Asamblea, que es tan importante como para la presidencia. Recuerda que esta elección presidencial solo es de 1 año y medio. Recuerda que esto nada más es para completar el periodo de Guillermo Lasso. Y esto, quien gane, tendrá que enfrentarse a los grandes problemas entonces de Ecuador. Ahora se los cuento, para que usted tenga idea de lo que estamos hablando. Entonces, una cosa que le debe llamar la atención a ustedes, que igual pasó en Guatemala, es que la señora Torres, que era una de fundadora del grupo de San Pablo, ¿cómo es? De Sao Paulo. De Sao Paulo, el grupo ese de izquierda. El foro. El foro de San Pablo. Ella se movió de la izquierda a la derecha, total. Y ella era el recurso que le quedaba a la oligarquía guatemalteca para impedir el triunfo de Arévalo. Y entonces esa movilización de ella, de un extremo al otro extremo, le llevó a unirse. Incluso hay acusaciones a una miembro del Tribunal Supremo Electoral que lo vinculan a haber recibido ella, que es una mujer, dinero de la gente del presidente actual de Guatemala, y que esta señora Torres, que era una mujer progresista de izquierda, de centro izquierda, se movió hacia la derecha. Y ese movimiento fue directamente proporcional a su pérdida. O sea, no le sirvió de nada. La única forma que ella hubiera ganado es si hubiera corrido sola, porque incluso corriendo con cualquiera, corrió contra un cómico, Morales, y perdió. Para que usted tenga una idea de quién estamos hablando. Entonces, si usted mira esto, a Yaco Pérez en Ecuador le pasó algo parecido. Yaco Pérez, aquel indígena que baila bien, un playboy, un hombre good looking, se viste bien, usted no ve cómo se viste. Dejó de ser indígena y se transformó de un líder social que buscaba el ascenso del pueblo indígena ecuatoriano, pero que en esta campaña se volvió de derecha. Y no lo veo, en las tablas está abajo. La sorpresa en Ecuador es la buena colocación de Novoa. Y entonces aquí quedamos en una elección entre el correísmo, que expresa todo lo que ustedes han visto, y la derecha tradicional, empresarial de Ecuador. Es una reversión de la elección de hace 3 años. Exacto. En donde Guillermo Lasso se enfrentó con el correísmo. Solo que ahora se enfrenta con una mujer candidata del correísmo. No sabemos cómo está la composición de la asamblea. Debe estar proporcional a esto. Pero con la diferencia que ahora los sectores empresariales de derecha en Ecuador cuentan con un hombre que tiene, un muchacho que tiene de experiencia atrás la estructura política de los Novoa, que es poderosa. Muy poderosa. En Ecuador. Bueno, Álvaro Novoa pierde con Rafael Correa por los currículum, por poco. Entonces, además de eso, en Ecuador se corrían 2 grandes propuestas de referéndum. Una de ellas era la de Yasuni, en la que la tendencia va a que gana el sí, que se representa la prohibición de la explotación de petróleo en esas zonas del Amazonas. Y la otra era una consulta popular que también va ganando el sí. No dicho que ha ganado, todavía va ganando, todavía no se sabe por la votación en Chaco
arriba que lo que trataba de impedir era la extracción mineral al por menor, que es lo que está causando la destrucción y el tráfico ilegal. Por ahí es que se meten los contrabandistas y los narcotraficantes, etcétera, que ya producen droga. Lo que dice Petro, que hay una caída de, yo no sé qué economía lee él. Pero estos dos elementos importantes están en el proceso, lo sabremos en la mañana, mañana se los comunicaremos. ¿Qué sacamos de esa elección? Sacamos que la lectura de las encuestas, usted la tiene que hacer con mucho cuidado, porque vuelve a fallar. Así como en el área de Argentina, el señor Milei aparecía detrás de la ambulancia, resultó el más votado en las primarias. En las primarias, acá, el señor Novoa estaba detrás de la ambulancia. No salía. No salía, y de pronto aparece con el 24%, que no es cualquier cosa. Exactamente a 9 puntos de la candidata del correísmo. Entonces quiere decir que va a ser una votación polarizada entre dos sectores poderosos. El correísmo con una estructura que ganó las regionales. Todavía debemos conocer ahora cómo será la composición de la Asamblea, porque ello va a indicar la capacidad de gobernar. ¿Qué espera el próximo presidente o presidenta de Ecuador en este momento? No es solamente la crisis que genera la violencia, que subyace sobre ella, superpuesta sobre ella, y está superpuesta por la espectacularidad de los asesinatos, de la cantidad de violencia en las calles, de violencia en las cárceles. Pero en el fondo, Ecuador vive una de las crisis más graves, sí, con bajo crecimiento económico, con alto desempleo, con una alta inflación. No, y alta inseguridad. Y no es cierto lo que dice el señor Milei de que en Ecuador la dolarización ha resuelto los problemas de Ecuador. Eso no es cierto. Entonces, esa grave situación de Ecuador, un aliado de nosotros, esta nueva situación en Guatemala, en el momento en que Ortega y Murillo levantan su látigo contra la Iglesia Católica, influye mucho en la dinámica regional. Y lo que pasó en Argentina, Fernando, nos debe llamar la atención en el momento que qué cosa está ocurriendo en el mundo en general. Un gigante de la economía, que es China, se estremece por la declaratoria de quiebra de las empresas de Evergrande y en el mismo camino las grandes compañías de bienes y raíces de China quebrando. Además de eso, el desempleo juvenil, que antes era la mano de obra que servía barata, ahora con mayor preparación, aumenta porque no encuentra empleo. La quiebra de sectores bancarios, que dejó sin dinero a mucha gente de la clase media que hizo dinero en este proceso de apertura. No significa tampoco ello que no hay liquidez en la República. Todavía el nivel de liquidez de China popular es alto, pero los problemas de China, su caída en la exportación, sus problemas en banco y sus problemas de deuda, crean unos niveles de incertidumbre muy altos en el mundo, porque China, a diferencia de Rusia, es la segunda economía más importante del mundo. Y usted le suma esto a lo que está pasando en Rusia, la devaluación del rublo, el aumento de la tasa de interés. No importa lo que usted diga a Putin, que él no le vale, a él no le importa, a los multimillonarios. El dinero es secundario para el que lo tiene. Para el que lo tiene. Pero para el que no lo tiene es importante. La mayoría de los rusos se encuentran ante una situación. En China hay una caída del consumo por la retención de efectivo. En Rusia hay una caída, hay un aumento del consumo porque no hay que comprar. Porque la economía de Rusia, que es monoexportadora, con poco desarrollo tecnológico, vivía de la importación de bienes, y al no tenerlo, sí, se había afectado. Y la ausencia de Putin la compensa con
golpes de Estado en África. Entonces, toda esta situación complicada de la guerra, y que además ayer pasó una cosa curiosa, Fernando, la sonda 25, que iba a lunizar, se estrelló contra la Luna. Dicen que un meteorito lo golpeó, otros dicen que fue que cuando bajó el sistema se atacó y se estrelló. Fue un total y absoluto fracaso. Lo que Putin quería llevar como cosa importante a la reunión de Sudáfrica, Sí, el BRIC. fue un desastre, y dicen que Mike Howell Marov, el científico que dirige la operación de estos satélites, fue internado ayer mismo, gravemente enfermo. ¿Qué le dice usted a eso? Cuando uno en Rusia se enferma gravemente, Sí. es porque Lo van a matar. lo van a matar, Está muerto. o está muerto. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque esto fue una gran derrota para Vladimir Putin, que pensaba que con sus guerras en África, con expresaba gran parte. Y uno de los problemas de su poder, uno de los grandes problemas que tiene la República Popular China, porque muchos de nosotros somos dados hasta atribuirle a China el dominio de tecnología. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que la guerra tecnológica entre los Estados Unidos está afectando a China. Claro. Porque en este momento hay otras alianzas. Ese mundo complejo abre nuevas avenidas de entendimiento en el mundo. Claro que sí. Pero cuando la gente del BRIC decía que el dólar se está cayendo, lo que le está pasando al dólar es que se está revaluando con respecto a las monedas, tanto de China como de Rusia. Y nosotros, que usamos el dólar, tenemos un uso más eficiente de esto que el que tiene Ecuador y que tiene Salvador. Y si no mire los niveles de Salvador, si Salvador sale del mercado de dólares, estaría pagando cerca de 18-20% de sobretasa. Y nosotros pagamos 2%. Entonces, en ese mundo nos movemos nosotros. ¿Cómo debemos movernos? A la vuelta les vamos a hablar sobre Panamá, Fernando, de lo que está ocurriendo. Hoy la Asamblea entra a la consideración formal, es decir, se va a discutir en la comisión lo que sería el modus operandi de cómo se va a hacer la evaluación. Habrá una serie de gente protestando, otros que van a favor de las minas. Vamos a tener un debate sobre un tema importante en el país. Vamos a ver cómo está esto de las alianzas, cómo está caminando la vida política del país. En el marco de los acontecimientos que está ocurriendo, fíjese, una de las primeras bajas de estas elecciones son las encuestas. Y termino con esto. El presidente de los Estados Unidos, expresidente Trump, es probable que este miércoles se entregue a la justicia en Atlanta, Georgia, para que escuche el llamamiento a juicio que se le está haciendo, mientras Arizona se prepara para lo que podría ser el quinto llamamiento a juicio del expresidente Donald Trump. Y lo de Atlanta, ya veremos esta semana lo difícil que es para Trump su vida jurídica. A la vuelta, Panamá. Así es.